ustedes ya me conocen, ¿sí? Soy la licenciada Alicia Costa, ¿sí? Hoy el tema que vamos a tratar va a ser de equidad, ¿sí? Equidad en materia de salud. Mucho antes de hablar de equidad, vamos a hablar de las inequidades en salud, ¿sí? Análisis de riesgo y oportunidades de vida. La inequidad es un concepto más bien ético, ¿sí? Moral. Esto tiene que ver con las injusticias, ¿sí? En materia de salud, ¿sí? Como resultado de una distribución de recursos de salud que no dan satisfacción a las necesidades de una población. La equidad. Cuando hablamos de equidad, decimos que se asignan estos recursos, ¿sí? A los que más necesitan, ¿sí? O bien a cada uno lo que le corresponde, o como decimos habitualmente, dar más al que menos tiene, perdón. Factor de riesgo. Para hablar en tema de salud tenemos que hablar de factores de riesgo y evaluación de riesgo o análisis de riesgo. Un factor de riesgo significa una alta probabilidad, ¿sí? Que tiene una persona de contraer una enfermedad o algún problema de salud, ¿sí? Un análisis de riesgo tiene que ver, es una gestión, ¿sí? Es una gestión en los servicios de salud donde se trata de definir, ¿sí? E identificar posibles, ¿sí? O eventuales necesidades de intervenciones en salud. Esto, cuando hablamos de intervención en salud, puede ser en un lugar dado, en una población dada, ¿sí? Que tenga una necesidad X en salud. Los riesgos, oportunidades y probabilidades individuales se pueden predecir, ¿cierto? A partir de un análisis. Este análisis que les comenté anteriormente, análisis de riesgo, ¿sí? Se lleva a cabo con un número representativo, ¿sí? De individuos que cada uno posee las mismas características. Cuando decimos las mismas características son grupos homogéneos. En este caso, por ahí podemos tomar un ejemplo. En las adolescentes menores de 15 años, ¿sí? Que cursan embarazos, ¿sí? O por ahí niños, ¿sí? Pequeños, menores de 1 año, que pueden llegar a tener eventuales situaciones X de salud por no aplicación de vacunas, ¿sí? Del calendario de vacunación nacional, por ejemplo. Este análisis, ¿sí? Sirvió en otros años para detectar estos embarazos, ¿sí? De riesgo y muertes perinatales. Las muertes perinatales y embarazos de riesgo siempre, tomamos como ejemplo las embarazadas. ¿Por qué? Porque pueden llegar durante su embarazo, parto o posparto, ¿sí? A enfermar, ¿sí? O contraer enfermedades como una hipertensión, diabetes gestacional, ¿sí? Esto es controlable, ¿sí? Si llegan con tiempo los servicios de salud en la atención de esta adolescente, ¿sí? Tenemos que tratar de que esa niña se acerque a los centros de salud o hospitales, ¿sí? Para ser atendida o derivada según la complejidad de su salud. ¿Cómo captamos e identificamos estas niñas o estos niños, ¿sí? Que no son vacunados? Siempre el contacto con el personal de salud con las personas, ¿sí? Tanto en los hospitales donde hay mayor flujo de atención como en la atención primaria, ¿sí? La atención primaria presente en todo esto de la captación de embarazadas, ¿sí? De niños menores sin vacunas y otros temas que son problemas de salud en la actualidad. Hace muchos años, ¿sí? Y hasta la actualidad existen modelos, ¿sí? De atención de salud
y enfermedad, ¿sí? En el siglo XIX, ¿sí? Se habló, teníamos una epidemiología social, ¿sí? Esto de tener en cuenta el concepto de ambiente y estilos de vida, donde se formó la revolución industrial, ¿sí? Donde hubo escasez de alimentos, ¿sí? Mucha hambruna, los trabajadores con exceso de trabajo, ¿sí? Vivir hacinados, ¿sí? La parte de la demografía, o sea, mucha gente del campo fue a trabajar a la ciudad, esto también produjo cambios, ¿sí? A nivel salud, bueno, aparecieron las enfermedades, ¿sí? Aumentando el sarampión, la viruela, ¿sí? Enfermedades como tuberculosis, ¿sí? Hubo un gran incremento en esa etapa. Mucho más tiempo más adelante se iniciaron las acciones, ¿sí? De salud como preventivas y curativas, ¿sí? Luego, en los años 80, se reconoce, ¿sí? Que factores y patrones socioeconómicos se reconoce que estos patrones y factores socioeconómicos constituyen factores de riesgo, ¿sí? Para la salud. Hasta el día de hoy, ¿sí? Continúan estos factores y patrones socioeconómicos que mantienen la salud de la población en constantes cambios. En el siglo XXI, bueno, ahí se establece la promoción de salud. ¿Qué es la promoción de salud? Esto de dar información a las familias, ¿sí? Individuos, comunidades, ¿sí? Cómo manejar su propia salud, qué es lo que necesita, qué es lo que quiere para cuidarse, ¿sí? Dándole pautas, dándoles herramientas como estilos de vida saludables, ¿sí? Para que pueda mejorar su salud y cambiar sus hábitos de vida. Las oportunidades de salud y oportunidades de vida. Según algunos epidemiólogos, ¿sí? La clase social es una herramienta poderosa, ¿sí? Para el nivel de salud que gozan las personas, ¿sí? Las dificultades que padecen, ¿sí? Y cómo luchan contra ellas, ¿sí? Riqueza, pobreza, distribución del poder, ¿sí? La privación de algunas cuestiones de salud, por ejemplo, no tener accesibilidad a los servicios de salud, ¿sí? Es una causa importante, ¿sí? De la mala salud en la población. En los distintos niveles, cuando a niveles nacional, provinciales y locales, ¿sí? Para la asignación de los recursos tiene que considerar la equidad, ¿sí? Para que esos recursos sean equitativos, ¿sí? Que esos recursos humanos y financieros se deriven a las necesidades de la población, ¿sí? Los tomadores de decisiones, ¿sí? A niveles locales deben llevar instrumentos claros, ¿sí? Para que esas políticas de salud lleguen a donde más se necesitan. Para evaluar y identificar inequidades de salud se utilizan en términos, o sea, indicadores, ¿sí? Indicadores de salud, la mortalidad infantil, ¿sí? La morbimortalidad, la incidencia de ciertas enfermedades y esperanzas de vida, ¿sí? Estos se toman en un área extensa, ¿sí? De la población y solo se toma información de las personas que acceden o tienen conocimiento de los servicios de salud. Solamente las personas que se acercan a los servicios de salud. De eso sale esa información. También tenemos los indicadores de salud, ¿sí? Que solo nos habla de la distribución de los servicios de salud, pero como médicos, por ejemplo, y gastos en salud, que justamente a veces no son datos que nos dan ni calidad ni satisfacción de las necesidades de salud en la población. ¿Por qué? Porque a veces la distribución de médicos, ¿sí? O de recursos humanos en este caso, no llegan a donde más lo necesitan. Quizás en una población X, en un barrio determinado, la necesidad de médicos no sea necesaria, sino tener otro tipo de recursos, ¿sí? Quizás más enfermeros, más trabajadores comunitarios, ¿sí? ¿Para qué? Para poder conocer a la población y trabajar, ¿sí? Mediante el conocimiento de esa población en acciones
dirigidas a mejorar la calidad de vida, ¿sí? A veces esos recursos no llegan, ¿sí? Por ahí se envían recursos a donde no se solicitan o no son realmente los más necesarios en ese momento. Hay otros indicadores que también nos dan, a salud nos dan herramientas para poder trabajar, que son los socioeconómicos, ¿sí? Donde nos dan a conocer porcentajes, ¿sí? Más que nada porcentajes de hogares, cuántas familias viven dentro de una casa, el nivel educativo, si trabajan, si no trabajan, ¿sí? Esos son temas que también nos sirven a salud para poder dar los recursos a los menos privilegiados, ¿sí? Por ejemplo, los riesgos en salud de no tener una buena cobertura social, ¿sí? Una obra social, puede traernos aparejado dificultades en nuestra salud, ¿sí? El no poder acceder a una obra social, ¿sí? Y tampoco poder acceder a los servicios públicos, ¿sí? Que a veces no todos pueden acceder, ¿sí? Algunos tienen dificultades, ¿sí? Para acceder no solo por el lugar, sino también por sus trabajos, por distintas causas, ¿sí? Que las familias no pueden acercarse. Entonces uno tiene que modificar esas acciones y trasladarlas, ¿sí? A las familias, ¿sí? Para poder darles la salud, la satisfacción que ellos quieren en motivos de salud. Como último vamos a hablar como un nuevo enfoque, ¿sí? El nuevo enfoque la bibliografía lo llama como una microárea, ¿sí? Esto es trabajar, ¿sí? En un área definida, ¿sí? Donde las necesidades culturales, sociales, económicas y epidemiológicas se distribuyen de manera homogénea, ¿sí? Que sean iguales, que tengan una característica, ¿sí? ¿Para qué? Para focalizar, ¿sí? Los recursos, ¿sí? Humanos, económicos, sociales, ¿sí? A estas familias de riesgo, ¿sí? Que consideramos de riesgo. En esto, en materia de atención primaria de salud, se trabaja muchísimo con las familias de riesgo, ¿sí? En eso acompañan también a los enfermeros, los trabajadores comunitarios, ¿sí? Los trabajadores comunitarios que tienen un rol también importante en esto de las familias de riesgo, ¿sí? De acercar la salud a las familias de riesgo. Este enfoque también sugiere, ¿sí? Tomar los recursos que la comunidad nos ofrece, o sea, recursos como los establecimientos escolares, las iglesias, ¿sí? las uniones vecinales, esos son todos recursos que nos da una comunidad para poder lograr mantener, ¿sí? La salud o la calidad de salud en estas familias. Bueno, por ahora nada más, ¿sí? Lo que sí tenemos al día de hoy siguen las inequidades en salud, ¿sí? Muchas personas, muchas familias, muchos individuos no llegan a los sectores de salud, ¿sí? Tenemos que buscar las estrategias, cómo vamos a hacer para que esas personas que no tienen acceso a los servicios de salud puedan lograrlo, ¿sí? De una manera equitativa, ¿sí? Para que todos, de una manera u otra, puedan satisfacer sus necesidades en materia de salud.